Entonces todo empieza, oye, ¿te apetece fumarte algo? Empieza así. Tú cuando quieres acaparar a una persona para que se prostituya, van a las drogas, porque esa persona va a volver. Si tú creas una adicción de drogas, esta chica va a volver. Hubiese preferido que pasase fuera a mi casa. Era o te dejas, o le digo a tu madre lo que haces, o le digo a tu madre qué clase de hija, como si la culpa fuese mía. Y realmente eran ellos los que me obligaban. Nos rompemos en un momento que incluso a veces no llegamos a recordar porque somos muy pequeños. Cuando tú creces en una institución, tú creces desarraigado, ¿no? Esa sería la palabra. Y si alguna vez me he preguntado por qué a mí, por qué yo, siempre, o sea, yo creo que casi todos los niños y niñas de centros se preguntan ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿He hecho yo algo? ¿Habré hecho yo algo? Yo creo que la pregunta que compartíamos la gran mayoría de las veces era ¿será culpa mía? Hasta que ya eres adulto y te das cuenta de que tú no hiciste nada. Cada niño tutelado es un mundo diferente y es muy complejo. Vivir con miedo nos define a la mayoría y con una incertidumbre porque nunca sabes lo que puede pasar. Aprendemos a valorar lo que es, sobre todo, tener una casa. Yo al menos no estaba acostumbrada a tener comida cuando tenía hambre, poder dormir tranquila, que nadie te pegue. Es decir, no sufrir. Por eso vamos todos con tanto miedo. Vivir en paz. Entonces, un niño tutelado es una persona que nunca vive en paz. Mi madre, cuando yo tenía 6 años, se fue y me quedé con mi abuela. En el tiempo en el que se estaba mi madre, pues al final sí que me hablaba mal y a veces me pegaba, yo qué sé. A los 8 años, ya a menores me dijo que me quería meter a un centro, no sé qué, pero al final mi abuela y mi tío me decían, no, un centro es como un orfanato en las películas, ¿no? Típico sitio donde están todos los niños, delincuentes. Yo creo que está muy estigmatizado, ¿no? Sí. Yo estuve no por ser ni delincuente ni ser nada. Yo tenía malos tratos en mi casa por parte de mi padre. Mi padre tenía problemas muchas veces con el alcohol y me pegaba palizas. Entonces yo ya llegó un momento de que ya no podía más, ya no aguantaba más. Entonces fui al Tribunal Tutelar de Menores, denuncié a mi padre por malos tratos. Vengo de padres metidos en las drogas. Yo me quedé sola con mi madre soltera y padre desaparecido. Se trata de una familia monoparental compuesta por la mamá, que tiene 27 años, y 2 hijos, una niña y un niño. La niña tiene 12 años y el niño tiene 4 años. Vemos una mamá muy desbordada. Es una mujer que consumía algo de alcohol, pero ocasionalmente, y sí que ahora estamos detectando que está haciendo un mayor uso y abuso. Porque lo que pasa con esto, que al día siguiente ella muchas veces no se puede levantar. Y es la hija de 12 años la que se está haciendo cargo de los cuidados de su hermano menor, de 4 años. Está asumiendo un rol de madre que no le corresponde por edad. Académicamente la niña está empeorando, está muy desmotivada en los estudios, apenas se relaciona. ¿Y al padre lo habéis entrevistado? Pues al padre lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Lo intentamos para ver, pero no ha habido posibilidad de hacerle venir. Una vez sí nos coge el teléfono, pero nos corta y tal, no quiere entrar en la... Bueno, ¿os parece que llevemos esta situación a la Comisión de Apoyo Familiar para valorar posible acogimiento con la abuela? Sí. Es lo más adecuado. Sí, creemos que sí. Es necesario. Hay que hacer una medida de protección, pero siempre cuando se han agotado los recursos anteriores, ¿no? Cuando hemos agotado todo lo... Pero hay situaciones en las que los menores están viviendo una situación de desamparo y de riesgo tan grande, ¿no? Que no queda que estar en un centro de menores, para ellos es un alivio también.
Afortunadamente, las medidas de protección son la excepción. Son la excepción. No es lo que más vemos en nosotros en el despacho. Cada comunidad autónoma tiene su legislación. Ahora, un niño está en situación de desamparo, o sea, si ha sido abusado sexualmente por su padre y por su madre y no lo han protegido, está igual en situación de desamparo en Andalucía, en Cataluña, en Asturias, en Extremadura, donde sea. Si le dan una paliza, también. Si se lo dejan en casa y se olvidan de él, también. O sea, eso no cambia. O sea, ese niño está en situación de desamparo y la comunidad autónoma hará los trámites pertinentes para poner al niño a salvo. Llega una persona y te promete el mundo, te dice, te voy a comprar ropa, te voy a comprar un móvil, vas a tener alojamiento gratis aquí, te voy a comprar todo lo que tú quieras. Claro, un chico de 14 años, le das una chocolatina y te va a ir corriendo. Tú, cuando estuviste en menores, ¿te sentiste en ese sentido carne de cañón, por decirlo de alguna forma? Cuando me fugué 3 días, me fui a Songueleo y estuve en casa de unas chicas y ahí, pues dentro de esas casas, yo por suerte no me pasó nada malo, pero yo recuerdo que se consumían muchas drogas, no me gustó, pero desgraciadamente a mis amigas con las que yo me fugaba les gustó y no han acabado muy bien algunas sí, algunas no. Que imagínate que hubiese pasado si me hubiesen gustado lo que viene a ser la marihuana y todo eso, y tendría unos 14 años. Cuando una chica que se fuga normalmente se va sin nada, no tiene nada. Sí. Cuando ya te ofrezcan un poco, y después cada vez te dicen más y más y más, pues tú aspiras a más, ¿no? Y haces lo que sea para llegar a más. Claro, ahí está el indicador luego de que cuando se llega con cosas nuevas, ya empiezas a sospechar, ¿no? Ellos saben cómo hacerlo. Si a una chica joven te dicen, venga, vamos que te vas a acostar con un hombre tal y te van a pagar, tú vas a salir corriendo. Entonces ellos usan técnicas y cogen a otras mujeres que les dicen, oye, habla con la chica, pues mira, pues yo estoy haciendo esto, yo me estoy ganando mucho dinero. Ah, sí, pues sí, yo me he comprado esto y me he hecho las uñas y no sé qué, y ahora tengo esto. Ay, qué bien, pues yo también quiero. ¿Y qué haces para ello? Pues yo estoy con ellos que me ayudan, pero a veces tienes que hacer esto. Y todas tienen un problema de drogadicción por detrás. También se vio como chavales que estaban en centros abusaban de otras chicas. Esos hombres le decían a los chicos, tenéis que conseguir que esas chicas que están en vuestros centros se fuguen. Y cuando se fugan, nos las traéis a nosotros. Pero no hay ni que culpabilizar el chico de 17 años ni la chica, porque ahí es cuando voy yo y salgo con la ayuda psicológica, porque esto lo hacen porque tienen motivos, porque es lo que han visto. Yo me fugaba cuando solo había un educador y por la noche abríamos la puerta y nos íbamos. ¿Qué hace el educador? Sale corriendo detrás de nosotras. Y deja a 12 niños solos. Y deja a todos los niños solos. Luego cuando llegas, los educadores es normal, no saben qué hacer. ¿Qué hacen? Te castigan. Cuando nos castigábamos nos enfadábamos más. Y nos volvíamos a jugar. Y aumentaba la desconfianza y más, sí. Todavía es más enemigos. Sí, hasta que llegas a odiarlos y luego cuando ya eres mayor te das cuenta. Por desgracia, son casos que hace años que existen, cosas que hace años que pasan y seguramente seguirán pasando. A los que estamos trabajando pues nos duele y a los menores que están en centros también, porque a todos los trabajadores y sobre todo a todos los menores los meten en el mismo saco. Todas las chicas han sufrido abusos o han intentado prostituirse y todos los chicos son captadores, etc. Cuando no es así. Son pocos casos, no tendría que haber ninguno y trabajamos e intentamos cambiar todo las veces que haga falta para que no vuelva a ocurrir. Son muy vulnerables y pasa y sale a la luz 16 menores que les ha pasado esto, pero no sale a la luz 16 o 20 o 30 o los que sean adultos que estos sí que han cometido un delito que ha sido abusar de un menor.
Pues el caso, digamos que detona el día de la noche de Navidad, el 24 de diciembre de 2019. Hay una menor de 13 años que supuestamente, la primera noticia que aparece es que ha sido víctima de una violación grupal. Esta víctima, la menor, era una menor tutelada. Estamos en Songoleu, uno de los barrios más vulnerables de Palma, y aquí se encuentra el bar donde empezó la agresión sexual, a partir de la cual se destaparon todos los casos de explotación sexual infantil. Presuntamente la víctima vino a este bar con un grupo de amigos y fue donde le ofrecieron mantener relaciones sexuales con personas a cambio de dinero. Y después de aquí la condujeron en coche hasta un barrio que está a unos 10 minutos de aquí, que popularmente se conoce como Corea. Y se supone que a uno de estos bloques, a una de las casas de estos bloques, es donde condujeron a la menor que fue agredida sexualmente. Y a raíz de este caso, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales emitió una nota de prensa explicando que de los más de 300 menores que tenía bajo su tutela, había habido 16, 15 niñas y un niño que habían sido víctimas de explotación sexual. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, nos daríamos cuenta que, por desgracia, hace años que tenemos estas situaciones, ¿no? Este caso nos ha servido a todos un poco para llamar a la puerta, ¿no? Decir, oiga, que nos está pasando a todos, ¿no? Se da tanto en España como a nivel europeo, ¿no? Eso no quiere decir que nos tengamos que conformar. Con lo que hemos investigado hasta el momento, no hemos detectado que haya una red propiamente dicha o organizada que se dedique a la explotación sexual infantil. Es difícil que se termine condenando a estas personas. No hay pruebas, en muchos casos, tangibles de que esta explotación sexual infantil se haya llevado a cabo. Es muy importante que las chicas denuncien. Algunas de ellas, para protegerse, no se sienten víctimas, sino que lo que dicen o lo que te trasladan o lo que verbalizan es que ellas son las que escogen este tipo de relación. Por tanto, no entienden que lo que estás haciendo es intentarlas ayudar en el momento que te entrevistas con ella, sino que lo que entienden es que las estás apartando de su fuente de ingresos. Cuando suceden estos hechos, claro, ellos tienen edades comprendidas, pues 15, 16, 17 años, pues digamos que están en una fase mala de su vida, ¿no? O sea, están en una fase muy mala, ahí no van a colaborar con nosotros. Claro, cuando pasan después de esta fase, cuando sí que pueden colaborar con nosotros, ya nos estamos plantando que a lo mejor tienen 18 y 19 años. Vemos que desde que sucedieron los hechos hasta que se termina juzgando, pues ha pasado muchos años. Y en muchas ocasiones pues nos encontramos con gente que ha rehecho su vida, que sí que ha sido víctima de esto, pero claro, son reticentes a colaborar porque no quieren volver a recordar estos hechos y ya quieren dejar toda esa vida, ¿no? Quieren dejarla atrás. No es un fenómeno, digamos, asentado, que tenga unas redes muy concretas, unas redes, digamos, organizadas. Y que estos casos se encuentran no solo en centros, sino que también se encuentran en domicilios familiares en que las chicas conviven aún con sus padres. Evidentemente, las relaciones con sus padres seguramente pasan por una situación traumática, de hostilidad, de problemas, y eso las hace vulnerables. En cualquier caso, los niños y niñas en los sistemas de protección a la infancia en realidad son víctimas netas, no tienen ninguna culpa de ningún tipo, ninguna responsabilidad de nada. Hacen vida normal, no se les puede tener encerrados en ningún sitio, ni en un centro, ni nada. Un educador, cuando sale por la puerta del centro, no puede ir detrás de cada uno de los chavales. No tendríamos recursos suficientes, ni es la función de los educadores y las educadoras. Con personas que han sufrido maltrato, han sufrido abuso, pues creo que a lo mejor se tendría que invertir un poquito más en profesionales que te puedan ayudar verdaderamente en esas situaciones, porque tú al fin y al cabo el educador es una persona y te va a intentar ayudar, o sea, te va a ayudar hasta lo que puede, pero luego hay barreras que uno no puede cruzar porque está en el desconocimiento total, ¿no?
Yo recuerdo que mi tutora hacía de todo, hacía de psicóloga, de psiquiatra también, prácticamente, de educadora, de madre, de hermana y de amiga. Los educadores no tienen, es que hay que decirlo, no tienen todas las herramientas para adaptar todos los roles. Nunca intentamos ser su padre ni su madre, pero no nos queda más remedio que suplir muchas cosas, tanto materiales como emocionales, de lo que sería su familia. Ir al dentista, acompañados por la mañana a clase, y cuando están tristes poder estar con ellos, o cuando tienen 13 años y tienen su primer amor y se desenamoran, que te lo vengan y te lloren encima y te lo cuenten. Pues nosotros lo que hacemos es estar ahí. Menor, 13 años de edad, fugada del centro de menores. Un educador asegura que cada vez que la reingresan, la menor se escapa. Cada vez que se escapa, el padre la prostituye y le da droga. Resultado positivo para cocaína y cannabis. Estoy depre. Mi vida ha sido completamente un desastre. Mi padre enganchado a la heroína, ingreso en un centro de menores... Me da igual todo. Una testigo declaró que sospechaba que el padre de la menor había mantenido relaciones sexuales con su hija y que la vendió a un varón a cambio de 2 bolsas de cocaína. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para que chicos y chicas estén metidos en situaciones de explotación sexual, ¿no? Los jóvenes buscan el reconocimiento, que buscan el afecto, ¿no? y necesitan de ese lugar de pertenencia que le puede dar a veces una red de los propios explotadores. Los investigados como organización criminal las iban introduciendo en el mundo de la droga, obligándolas a mantener relaciones sexuales con ellos y con otros hombres. En este momento el principal canal de comunicación de los adolescentes son las redes sociales. Y una vez que están conectados pueden ser explotados, pueden llegar a caer en una situación de explotación, por supuesto. ¿De qué depende? De las vulnerabilidades de los chicos y chicas. Internada en un centro de menores, niña de 14 años. Reiteró el hecho de haberse encontrado encerrada en un domicilio y haber sido violada por un varón durante 2 días y medio. La menor manifestó no querer interponer denuncia por los hechos acaecidos. La explotación es cuando el menor es víctima de abuso y que es utilizado como un objeto sexual, pero a la vez como un objeto comercial, porque la explotación sexual lo que persigue al final hay un fin económico. Puede ser dinero, puede ser una situación, un objeto, pueden ser sustancias, puede ser un techo, puede ser comida, como puede ser afecto y un lugar de pertenencia. Si se enteran que estoy contando todo, me van a matar, van a ir a por mí. Informe del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. 175 menores tutelados han sido víctimas de abusos entre junio de 2020 y junio de 2021. No hay ningún caso de explotación sexual. La mayoría de los abusos supuestamente ocurren en el domicilio familiar de la víctima. Otros en centros de acogida, en el domicilio de los agresores o en la calle. El abuso sexual en la infancia y adolescencia, la explotación sexual en la infancia y la adolescencia no tiene color político, forma parte de la dinámica de nuestras sociedades y requiere de nosotros unas medidas rápidas y eficaces que no se pueden tomar porque el debate público inmediatamente se contamina con un debate político de ataques entre políticos que son inaceptables. A ver, ¿a qué he venido yo aquí? ¿Qué me lo puede decir? A contar un cuento. Pues Estela es la protagonista de nuestro cuento. Lo que más le gusta de ir a casa de sus abuelos es que está su tío preferido, el tío Anselmo. Cuando llegó su tío, ¿sabéis qué le hizo? La empezó a tocar por todo su cuerpo desnudo. Y Estela
pensaba, estas caricias son unas caricias malas. Para prevenir algo, primero hay que conocerlo. Entonces, lo primero que hemos de hacer es intentar dar las herramientas a los niños, niñas y adolescentes que ante una situación de este tipo sepan relacionarla con que es un abuso. En muchos centros escolares, después de nosotros hacer la actividad, ha salido que algún niño o alguna niña, en el momento que nosotros hemos explicado este cuento, han relacionado su situación con esto. O sea, le han puesto palabras a lo que le está pasando. ¿Y Estela tiene culpa de algo? ¿Quién ha hecho algo malo? Ah, cuando os pasa una cosa mala que no os gusta, tenéis que pedir ayuda. La culpabilidad es una de las estigmas más fuertes que lleva una persona que ha sido abusada cuando es niño o niña. El hacerte sentir culpable. Porque eso es lo que hace un abusador. Convencerte de eso. Damos una imagen de que somos felices, pero nadie sabe luego lo que pasa en tu propio hogar. Tuve épocas que me quería morir, me cortaba y bueno, todo esto nadie se daba cuenta. A los 8 es cuando empiezo a tener recuerdos de situaciones difíciles en las que no entendía, pero siempre me negaba. Y bueno, yo me quedé sola con mi madre soltera, tenía amigos derivaban también de drogas, entonces aprovechaban muchas veces que a mi madre la pillaban débil, la pillaban drogada y se querían aprovechar de mí. Como en tantas noches yo llegaba bastante ebria y drogada por evadir mi realidad. Y bueno, tengo como flashes en la cabeza de esa situación, pero intento no acordarme de ella. No llegó a ser violación, gracias a Dios, pero no pude pedir auxilio, no pude impedir que esa persona hiciese conmigo lo que quiso y bueno, pasar la peor noche de mi vida. Tuve que expresárselo a mi madre a gritos para que entendiese mi dolor y aún así sentirme sola, vacía y destrozada. No me creyó, entonces decidí que no podía continuar así, que no podía seguir viviendo traumas y comérmelas yo sola y que nadie me ayudase, que nadie me creyese y que nadie impidiese que siguiesen sucediendo. A mí me costó al principio porque me volví muy áspera hacia la sociedad, por decirlo así. Yo tenía mi propia manera de defenderme y era no aceptar cariño de desconocidos. Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo, no me fiaba de ninguna persona y sobre todo de las personas adultas, porque realmente quien más me ha hecho daño son todo lo que tiene que ver con un adulto. No confías. Yo no hablaba, yo recuerdo que no pronunciaba ninguna palabra. Es un sentimiento de incertidumbre constante, pero no dura un mes, dura años. Yo vine cuando tendría unos 2 años aquí con mi madre biológica y su pareja. Mi padre biológico murió en nuestro país, es decir, en el Sahara. Había un problema de alcoholismo, donde había abuso, había maltrato, etc. Entonces yo tampoco estaba escolarizada. Un día yo estaba en la calle, bueno, un policía me vio, yo estaba comiendo, cogiendo algo de la basura para comer o algo así y a partir de ahí pues ya empezó una investigación. Se prohibieron las visitas con mi madre durante varios meses. Yo quería llamar a mi madre, quería verla, pero no podía. Y yo los odiaba, a los educadores. Yo entendí que lo que yo vivía con mi madre estaba mal, a lo mejor cuando ya tenía 13, 14 años. Mi madre decía que a mí me diese palizas era normal. Y cuesta mucho entender, incluso para mí también era normal. Yo pensaba que a todos los niños se les pegaba, que los niños no iban al colegio hasta que tendrían más edad. Y sales de, como dice Platón, de esa caverna,
Es la perfecta explicación del mito de la caverna, que de repente sales y te das cuenta que las cosas no son así. ¿Y cómo os habéis sentido vosotros cuando habéis tenido que explicar o hablar de que venís de un centro? Al final hay dos reacciones, ¿no? Está la de la mayoría de la gente que dice, una persona de centro, es un delincuente, ¿qué me va a hacer, no? Y después también está la gente que te dice, pobre... Por ejemplo, yo a veces cuando cuento mi historia, pobrecita, no queremos ir de víctimas, es decir, cada uno ha tenido su historia y cada uno ha vivido lo que le ha tocado. Intento vivir mi vida porque yo te lo cuento y tú lo vives durante ese momento y lo comparto contigo y lo empatizas, pero cuando tú te vas, ese problema y esa situación desaparece y me queda a mí. Entonces es esto, no nos veáis como pobrecitos que han estado en un centro, han sido maltratados. No, es mi historia y ya está, ha pasado y ahora estoy mejor. Muchas veces los niños no saben exactamente si lo que les pasa es normal, no es normal, a otros les pasa. Hasta que eso pasa ya son muy mayores. Y entonces el daño ya está hecho y el daño es irreversible. Entonces alguien tiene que salvar a esos niños. Y si no lo hacen los padres, pues tendrá que hacerlo la sociedad. Y en este caso, la sociedad le ha dado este trabajo al sistema de protección de cada comunidad autónoma. Los niños juegan a preguntarse quién puedo ser y copian a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y demás en sus profesiones y demás. Yo no tuve nada de eso y yo todo eso me lo tuve que inventar. Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de personas menores de edad que han tenido una trayectoria. Yo pasé 15 años más o menos en centros y por lo tanto yo puedo hablar al detalle de cómo es cada uno de esos elementos que componen el sistema de protección de centros, ¿no? En mi casa había poligamia, mi padre vivía, eran tres, eran 2 mujeres y un hombre. Las 2 mujeres se mataban por el amor de mi padre, literalmente, o sea, se mataban, había una violencia brutal en mi casa, donde volaban vasos, platos, lo que hubiese, unas peleas entre 2 mujeres que eran peleas muy agresivas. Un familiar, cuando yo tenía 3, 4 años, alerta de que pasa eso, y al final yo y mis hermanos y yo acabamos en tutelados, en centros. Y no se hizo ningún seguimiento por parte de los centros sobre lo que pasaba en mi casa, ¿no? A mí no me creían. Y yo le decía, por ejemplo, a la directora con una monja, le decía, oye, en mi casa hay 2 mujeres. Mi padre vive con 2 mujeres. Y él me decía, no, pero ¿cómo van a vivir con 2 mujeres? Si eso está prohibido, si eso es pecado. Por mucho que mi padre y mi madre me decían, te quiero, yo no les creía. Tú me quieres a tu manera, pero te quieres más a ti que a mí. Y claro, yo me fui distanciando hasta tal punto que no quería estar con ellos, no quería ir con ellos, no quería vivir con ellos. Porque ¿quién quiere ir a un sitio donde te hacen mal? El niño y niña necesita vínculos sí o sí, necesita estar apegado y junto a alguien, sí o sí, porque si no se siente solo, se siente perdido. Mi padre murió hace muchos años, pero yo con mi madre, por ejemplo, no tengo ninguna relación. Y cuando tuve a mi hijo mayor, me distancié aún más de ella porque me di cuenta precisamente de las necesidades, la gran responsabilidad que tienes al traer a un niño al mundo. Lo que considero mi familia con la que he crecido, siempre digo que han sido los amigos del colegio donde yo iba, que gracias a ellos vi un modelo de vida distinto, pero ellos me ayudaron a entender de que pese a esa desventaja, esas adversidades y demás, tampoco era excesivamente distinto a ellos, ¿no? Todo esto era un descampado donde aquí había prostitución, había toda la droga y todo. Antes no quería vivir nadie aquí y ahora se pelean por vivir aquí. Yo vivía aquí en el segundo piso, en este portal. ¿Viviste aquí y luego pasaste a un centro de menores? Yo pasé a un centro de menores. Yo estuve viviendo durante 5 años en el Temple. Yo le tengo que dar muchas gracias al Temple,
Porque si no, yo a lo mejor no estaría aquí hablando con vosotros. Yo estaría a lo mejor metido en la droga, robando o haciendo o en el Gran Hotel. Allí metido. ¿El Gran Hotel que es la cárcel? La cárcel. Era duro, porque claro, yo iba al colegio aquí detrás, pasaba por aquí y veía a mis hermanos. ¿Tus hermanos vivían con tu padre? Mis hermanos sí vivían con mi padre. Mi padre el alcohol se lo ha llevado, bebía bastante y ¿quién la pagaba? Pues yo. No, es que me he caído por las escaleras. Y la misma policía lo sabía que no me había caído por las escaleras. Y me decía la policía, no es eso, pero si tú no quieres denunciar no podemos hacer nada. El miedo de tener una familia, no, yo no tenía el miedo ese. Yo el miedo que tenía era de ser como mi padre. Ese era el miedo mío. ¿Querer a mi padre? Claro que lo quiero, porque era mi padre. Se está captando a través de Internet, en Instagram, en TikTok. OnlyFans ya es una red directamente pornográfica. Cualquier chica o chico que tiene un pequeño problema de autoestima pero pone unas imágenes sexualmente insinuantes, aunque no muestre nada, y tiene 1000 likes o tiene 2000 likes, es captado para hacer páginas en estas propias redes de segunda capa. Y en esa capa ya muestran pues los pechos, los genitales, o ya hay un acto sexual explícito. Eso está pasando cada día, lo tenemos bastante bien estudiado, no solo aquí, internacionalmente. Efectivamente, un día hubo una persona que por las redes sociales llamaba mucho la atención y veía cosas raras. Entonces esa persona intentó pues captarme a mí. Entonces empezó como a vender cosas materiales, móviles, productos, y le dije que por el precio que pedía los productos era una barbaridad. Y ahí es cuando se delató. Dame 100 euros y enviamos unas fotos o unos vídeos. Empezó con las preguntas de, ¿tú sabes lo que es un sugar daddy? Dice, yo puedo ser una persona así, dice, yo te puedo dar lo que quieras, dice, a cambio de que tú me des tu compañía. Y si yo le traía amigas, yo me llevaba 60 euros de comisión. Yo cogí y como ya había extraído, digamos, suficiente información donde él se delataba lo que quería hacer, acudí a mis cuidadores. Y bueno, la directora de mi casa cogió y llamó y le dijo que iba a ser denunciada por proxeneta y por intentar de captación de menores para prostitución o trata de personas. Se está pornificando las redes sociales y no estamos respondiendo en condiciones adecuadas. Banalizamos la pornografía. La industria de la pornografía en el mundo es espectacular, tiene unas dimensiones brutales y se distribuye básicamente a través de dispositivos de pantalla como los móviles o las tablets, que básicamente se activa a partir del 2008. Trinity significa la mayor operación de elaboración de material pornográfico que ha ocurrido en este país. Han captado, engañado, utilizado recursos para conseguir que chicos con una situación personal muy determinada consideraran pues que desnudarse y que llevar a cabo prácticas sexuales pues, no era nada importante y que era más importante lo que recibían a cambio. Tropezaron con 3 niños tutelados y a partir de tropezar con esos 3 niños tutelados los desarticulamos, los destapamos, sí. Se equivocaron, pensaron que porque un niño está en un centro también era vulnerable y no se iba a enterar nadie y fue lo contrario. Tres niños de un centro empezaron a llegar tarde. ¿Dónde habéis comido? ¿Dónde habéis estado?
pues se los vigila durante unos días a ver dónde van. Entonces un día me dicen, sabemos que van a una casa que está en tal lugar. Un niño me explicó y inmediatamente llamé a la policía y les dije, mira, está pasando esto. Bueno, lo que hacían era captar menores en la calle, sean tutelados o no tutelados. Lo que hacían era invitarles a su domicilio. Dentro del domicilio les invitaban a merendar, les daban bebidas, algunas alcohólicas. Una vez cogían esta confianza, les ponían filmaciones de pornografía de adultos, pornografía heterosexual, y entrando ya cada vez más en, pues bueno, desnúdate, mastúrbate, algunas escenas delante de la cámara para grabar, sabiendo los menores que le estaban filmando o no. Los menores sí que no eran conscientes de que estas imágenes iban a salir fuera. Editaban toda esta documentación, todos estos vídeos y fotografías que ellos habían producido y la distribuían aprovechando pues, las redes sociales, internet o incluso por mensajería, por correo ordinario. Se descubre todo un mundo ahí dentro. Hay más de 3 millones de vídeos, 3 millones de archivos, más de 3 millones. Hay niños con los que se ha elaborado pues, una cantidad de más de 1.600 archivos. Hay algunos otros niños que tuvieron una participación con un número de archivos inferior. Hay niños que estuvieron pues, desde el 2011 hasta el 2015. ¿Siendo abusados? Sí. Tenemos fotografías, tenemos vídeos, nos salen menores, pero hay que identificar. Detrás hay un menor, hay una persona. Y esta identificación es muy costosa. Se identifican en total 114 niños. Pedí pena por tantos delitos como niños habían sido identificados. La suma de todas las penas pedidas eran más de 1000 años de cárcel. Si la pregunta es, ¿hicieron alguna expresión de arrepentimiento? No. No. Uno de los problemas que lleva el abuso sexual infantil es que los niños sienten sentimientos de vergüenza y culpabilidad, son inundan tanto que salir de ahí cuesta un montón. Y entonces a esas personas les cuesta mucho echar su vida para adelante. Y un mecanismo de protección es hacer ver que no ha pasado. Algunos lo han asumido, se han reparado, ¿no? Eso lo llevan en la mochila para toda la vida, evidentemente. Otros no tienen capacidad para asumirlo. En el 90% de los casos, los niños que son retirados de sus familias nunca vuelven con sus familias. Se hacen mayores de edad en centros o van a familias de acogida, pero nunca vuelven con la familia. Y hay que preguntarse por qué. De hecho, recuerdo haber leído una frase de una niña que decía, si mi mamá no lo está haciendo bien, a mí lo que me gustaría era que usted le enseñara a mi mamá cómo puedo hacerlo, pero yo quiero seguir estando con mi mamá. Que de alguna manera no se pierda el contacto ese con la familia, ¿no? Sería el trabajo que yo creo que tendríamos que hacer en los próximos años, ¿no? Recorcholis. A ver, ¿qué se le deja ¿Y va a depender de vuestra nota y pasar de curso o pasar de ciclo? Nosotros trabajamos para que se vuelva a la convivencia familiar. Procuramos hacer talleres con los padres, porque hay muchas veces que, sobre todo con los adolescentes, los padres ahí tienen mucha dificultad, ¿no? Se trata de hacerles ver a los padres cuáles son las necesidades de su hijo o su hija dependiendo de la edad en la que estén. La mayoría no quieren salir de su casa, ¿no? O sea, están bien a pesar de todo lo malo que pueda estar sucediendo ahí. Pero una vez que entra a nivel el ambiente, enseguida se tranquilizan, se relajan. Lo que tratamos es que no haya ningún otro cambio fundamental en sus vidas, es decir, han salido del domicilio
pero continúan yendo a su colegio o a su instituto, continúan teniendo el mismo pediatra, el mismo médico. De lo que se trata precisamente es que los niños cojan fuerza. Tiramos mucho por la promoción de la autonomía, ¿no? Que aprendan a cocinar mínimamente o que se sepan manejar o que sepan a veces llamar al 112, ¿no? Si es necesario. Todas las personas podemos cambiar, todas las personas podemos aprender conocimientos y se nos puede enseñar incluso a querer. Yo tengo 2 hijos. A mí nadie me ha enseñado a ser padre, pero yo quiero a mis hijos como a un koala. O sea, yo estoy abrazados a ellos constantemente, les doy 1000 besos, les digo que los quiero. Claro que se puede enseñar a cualquier persona a ser padre, por supuesto que sí. Yo siempre he dicho que la primera vez que podré sentir lo que es una familia será cuando sea más mayor y sea una mamá y tenga la oportunidad de construir mi propia familia. Sobre todo, quiero ser madre y quiero ser amiga de mis hijos. Una cosa que he aprendido de mi madre es todo lo que no haría yo con un hijo. Ya ni siquiera con un hijo, todo lo que no le haría yo a otra persona humana. En un día estás ahí, o sea, tienes 17. ¡Cumpleaños feliz! Y como de repente al día siguiente ya eres mayor, responsable, tienes 18 y sales fuera, ¿no? Pues al final es como una obligación a madurar antes. Nunca es tarde para ser feliz porque lo merecemos y tenemos que dejar de victimizarnos por el pasado. Sé que es muy difícil decirlo porque intentas contar lo que te pasa y te ahogas por el propio dolor. Con todo lo que me ha pasado en estos últimos años, siempre voy a recalcar que tener ayuda psicológica en los centros de menores es de gran importancia. Poder soñar con una vida que yo también tengo derecho. Sí, ¿por qué si los otros jóvenes y las otras personas pueden soñar y tener ambiciones, por qué yo me tengo que conformar solo con sobrevivir? Al fin y al cabo solo tengo esta vida. Entonces, a las otras personas que nos están viendo y no saben lo que es un extutelado, yo os digo que valoréis a vuestra familia. La valoréis. Cuidad a vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestros hermanos, porque muchos no sabemos qué es el significado de una familia. Desarróllate, conócete, vive la vida, quiérete, protégete, valórate. Construyete tu futuro, esfuérzate, gánatelo y sobre todo sal hacia adelante. Seguimos